bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada. Ahí Vale. estamos. Lo que pasa es que no os Muy veo. bien. Yo a vosotros no os veo. Pero bueno, si hay cualquier cosa o preguntas o lo que sea, bueno, al final las veremos, ¿no? Supongo. Las veremos al final, sí. Vale. Vale, pues te doy entrada si te parece. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir otro mediodía con nosotros. Hoy vamos a hablar de estrategias avanzadas de valoración y tratamiento del dolor y tenemos a un ponente de lujo que es Agustín Martínez, acreditado en por ABEPA en anestesia y analgesia y responsable del servicio de anestesiología y unidad del dolor del Hospital Anicuraitana en Valencia. Espero que disfrutéis, como siempre, al final de la sesión habrá turno de preguntas que podéis hacerlas ya sea a través del chat o para los menos tímidos abrir el micrófono y poder hablar directamente. Así que nada más, Agus, te dejo la palabra. Vamos a ello. Yo sí que quería avisaros que estoy empezando a carraspear un poco ahí vamos, aquí en el hospital la mitad está malo, o sea que es una suerte que nos pueda contagiar desde aquí. Pero que si me veis toser y demás, pues que os pido disculpas de antemano, ¿vale? Pero bueno. Empezamos. Nada, vamos a hablar un poco de estrategias avanzadas para entender un poco lo que es esto del dolor y luego sobre su valoración y sobre su tratamiento también, ¿no? Entonces, empezamos por entender el dolor y así de manera rápida pues vamos a ver la definición. La definición la saca la IASP, que es la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, en 1979, cuando dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con un daño tisular. Bueno, pues esto es como una definición muy sencillita de dolor y es lo que en su momento se dijo. Ahora bien, en el 2020 se dan una serie de actualizaciones que, bueno, que podemos ver aquí a la derecha, ¿no? En este vemos que, a ver, el dolor es una experiencia personal, ¿vale? Es decir, es absolutamente individual, ¿vale? No personal de personas, sino que en nuestros pacientes también es susceptible de ello, pero es absolutamente individual. Luego, que dolor y que nocicepción son fenómenos diferentes. Para que haya dolor tiene que haber una sensación consciente. La nocicepción se da, por ejemplo, durante una hipnosis, ¿no? O un paciente que está en coma, pero sigue habiendo nocicepción. Luego, las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de la vida. Esto es importante también. Lo dicho, cuando dice personas, dice individuos. O sea, a nuestros pacientes también les pasa, ¿vale? La experiencia cognitiva con el dolor es algo importantísimo. Ya seguro que habéis visto perros de caza que te vienen con las tripas fuera, casi sin dolor y sin menospreciar ninguna raza, pero con un Yorkshire con la uña rota que viene chillando desde 2 calles atrás, ¿no? Entonces, al final eso es una experiencia cognitiva y eso se aprende, ¿no? Después, si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, debe ser respetada. Es decir, aquí no vale esto no debería doler tanto, no le pongo analgesia porque esto no duele o porque sí, porque al final tenemos que respetar el que alguien pueda sentir dolor, ¿no? Y luego que el dolor usualmente puede cumplir una función adaptativa y esto es evidente cuando, por ejemplo, el dolor nos está avisando que nos estamos quemando la mano y la reacción es quitar la mano, pero el dolor de tipo crónico ya es una patología en sí misma y esto sí que puede afectar a la funcionalidad, al bienestar social o psicológico, ¿no? Y luego el último punto muy, muy importante, sobre todo para ahí así, es como una anotación para nuestros pacientes o quizá para los pediátricos o para los bebés también, ¿no? Que la incapacidad para la comunicación no niega la posibilidad de que un humano o animal experimente dolor, ¿vale? Entonces, hombre, sobra decirlo, pero está bien que un organismo así oficial lo diga, que los animales sienten dolor. Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Esta es la definición quizá más completa. A mí me gusta también una definición que la dijo una enfermera en 1986 y es que el dolor es todo aquello que siente una persona cuando dice que tiene dolor. Parece un juego de palabras, parece algo bastante obvio, pero quizá esta definición te dice que el dolor lo es todo, ¿no? Al final, que te puede colonizar toda tu vida y que al final te hace que sea una experiencia muy, muy complicada. ¿Y por qué vamos a tratar el dolor?
Bueno, obviamente somos veterinarios o auxiliares o, bueno, nos gustan los animales, ¿no? Tenemos un compromiso ético con ellos. Y simplemente por bienestar animal tenemos que tratar el dolor. Pero es que además de eso, el dolor tiene unas consecuencias. Y es que el dolor en sí mismo puede producir una alteración del sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, a nivel cardiovascular va a aumentar el trabajo cardíaco, va a aumentar la presión arterial, a nivel respiratorio va a aumentar la frecuencia respiratoria, disminuir el volumen tidal, va a disminuir la motilidad gastrointestinal, va a favorecer la liberación de catecolaminas, va a inhibir la liberación de insulina, ¿vale? Sabemos que el dolor es hiperglucemiante, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Cuidado con estos pacientes IDIS-3, IDIS-4 que están ahí en un difícil equilibrio, pues que de repente tiene un proceso doloroso que se nos puede descompensar. Va a generar alteraciones electrolíticas, incremento de la viscosidad de la sangre, va a favorecer la agregación plaquetaria. Esto quizá en nuestros pacientes no es tan importante, pero en humanas está visto que está estudiado que pacientes con dolor crónico tienen más predisposición a padecer enfermedades, o sea, accidentes cardiovasculares. Entonces, jolín, no es ninguna tontería también, ¿no? A nivel comportamiento, agresividad, automutilaciones, alteraciones del sueño, y en el sistema inmune va a generar inmunosupresión. ¿Y esto en qué va a desencadenar? En que se nos genera un estado catabólico, una anorexia, un retraso en la cicatrización y una predisposición a enfermedades, a infecciones. Es decir, en un postquirúrgico con dolor suena maravilloso, ¿no? Todo lo que puede pasar. Predisposición a atelectasias, hipoventilación, automutilaciones, que se pueda generar un dolor crónico posoperatorio. Luego podemos hablar un poco de esto, ¿vale? O predisposición a tromboembolismos. Entonces, al final el dolor, obviamente, tenemos que tratarlo, ¿no? ¿Y cuál es el camino del dolor? No voy a entrar mucho en esto, ¿vale? Pero sí que es importante que lo mencionemos porque al final el dolor sufre o sea, tiene un camino, ¿no? Y en cada punto del camino nosotros podemos establecer un tratamiento. Y luego cuando intentamos hacer una analgesia multimodal, lo que tenemos que intentar es utilizar diferentes analgésicos que van a actuar a diferente nivel para que en global entre todos ellos genere una buena situación analgésica, ¿no? Entonces, lo importante es saber cuáles son esos puntos en el camino. Empezaríamos con la transducción. La transducción es el lugar de la inflamación, donde se está generando esa transformación de un estímulo mecánico. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Que he oído un ruido raro. Sí, perfecto. Ah, vale, Sí, perfecto. a ver, no sé si es alguna vez que entra... Que a lo mejor ha entrado alguien, ¿no? Digo, bueno, Sí, como me haya desconectado y yo sigo hablando, por eso. No, si no ya te Vale, avisaría, no te preocupes. perfecto. Vale, entonces, esto, ¿no? Esta transformación de estímulos mecánicos o estímulos químicos propios de la inflamación en una señal eléctrica. Porque al final estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, si el sistema nervioso es el responsable de transmitir y proyectar el dolor, tenemos que hablar de electricidad, ¿vale? El segundo punto es una transmisión eléctrica. ¿Por dónde? Por los nervios periféricos, ¿vale? Aquí en el ejemplo, pues estamos hablando de que si el dolor se ha producido en la rodilla, ¿no? La transducción sería en la propia rodilla, la transmisión sería el ciático y el femoral, ni más ni menos, que van a recoger esa sensibilidad y lo mandan hacia la médula espinal. En la médula espinal tenemos la modulación. La médula espinal no es una mera carretera como puede ser el ciático y el femoral. La médula espinal va a cumplir una función también, una función de modulación, como su propio nombre indica. Es decir, en procesos agudos va a haber una modulación negativa, es decir, inhibitoria más bien, ¿no? Es decir, yo voy caminando, me doy un golpe en el pie y mi médula espinal dice, bueno, Agus, tranquilo, no es para tanto, no pasa nada. Y va a modular un poco, ¿no? Lo que pasa es que cuando no es un golpe en el pie, no es algo agudo, sino que viene a ser algo crónico, en el que a cada paso que doy tengo dolor y mandan señales eléctricas hacia la médula espinal ya cambia esa forma de actuar de no pasa nada a, oye, a lo mejor esto es importante. Y entonces empieza a transmitir más señales hacia arriba. Y si esto sigue en aumento, con un dolor crónico propiamente dicho, es que se puede generar una neuroplasticidad en la cual la médula espinal dice todo lo que llegue de este pie, que tiene traumatismo recurrente, prioridad absoluta para mandarlo a centros superiores. Entonces,
esa médula espinal lo que está haciendo es favorecer, cumple una función excitatoria de este dolor, ¿vale? Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta, sobre todo en dolores crónicos, ¿no? Después tenemos la percepción, que en la percepción estamos hablando del sistema nervioso intracraneal, de la corteza cerebral, propiamente dicha. En la corteza cerebral sabemos que hay diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, está la corteza somatosensorial, que nos dice qué nos duele y cuánto nos duele. Luego está el sistema límbico, que nos dice qué emociones tenemos asociadas a este dolor. Y luego tenemos la corteza prefrontal, en la cual nosotros estamos integrando toda esta señal y en esta integración, digamos, se transforma en la nocicepción, que hasta ahora era nocicepción, en dolor, ¿vale? Porque atendiendo a todo lo que hemos comentado, a experiencias cognitivas, a nivel sociocultural, hablando de personas, ¿no? A nivel académico, a experiencias pasadas con el dolor, pues al final entendemos lo que es el dolor. Hay un último punto que es la proyección, que hay autores que en la bibliografía que no lo ponen, otros sí. A mí me gusta mencionarlo porque al final después de esta percepción se manda una señal inhibitoria descendente en una proyección para intentar modular un poco, ¿no? Bien, pues así a bote pronto era un poco, o sea, mencionar lo que son las vías del dolor, entender un poquito el dolor, qué es el dolor y cómo se puede transmitir. Ahora vamos a hablar de valorarlo, porque es muy importante valorarlo. Es decir, sin la valoración, primero tenemos que entenderlo. Ahora hay que valorarlo, porque no es lo mismo un dolor agudo que un dolor crónico, no es lo mismo un dolor neuropático que un dolor nociceptivo, ¿vale? Y todo esto, después de la valoración, vamos a poder tratarlo, ¿vale? No puede ser que venga alguien con dolor, dame tratamiento. Bueno, ya, pero tengo que ver qué te duele, cuánto te duele, cómo te duele, ¿no? Y esto es interesante. Entonces, estamos hablando de que el dolor es subjetivo, ¿vale? Porque el dolor hemos dicho que es una emoción y las emociones son subjetivas, pero sí que vemos tres componentes, ¿vale? Un componente sensorial discriminativo en el cual vemos la intensidad, la ubicación, la duración del dolor. Esto puede ser quizá lo más objetivo, ¿no? Dentro de este dolor. Luego, cognitivo-evaluativo, es decir, la evaluación de qué consecuencias puede tener el dolor en mí, ¿no? Y luego afectivo-emocional, es decir, cómo me está limitando el dolor, cómo me está afectando a mis emociones, ¿no? Entonces, entre todo esto surgen escalas, ¿vale? Y ahora las vamos a ver. Lo primero, hemos mencionado antes, no es lo mismo nocicepción que dolor. Porque, ¿qué es nocicepción? Nocicepción es todo aquello que se da antes de esta percepción del dolor. ¿Y cuando no hay percepción? Cuando hay un plano de hipnosis, por ejemplo, ¿vale? Durante una anestesia general no tenemos dolor, tenemos nocicepción, ¿vale? Lo que pasa es que coloquialmente sí que decimos, bueno, este paciente tiene dolor, vamos a ponerle fentanilo, no sé qué, pero la realidad es que no tenemos dolor, tenemos nocicepción. Y la nocicepción no viene a ser otra cosa que una estimulación simpática como respuesta a un estímulo lesivo durante un estado de hipnosis o podemos ampliar de coma o, vamos, pero en el cual la corteza cerebral no está integrando la información. ¿Cómo vamos a ver aquí la nocicepción? Podemos verlo con esta estimulación simpática. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, aumento de frecuencia respiratoria. Vamos, como lo vemos normalmente en quirófano, ¿no? Y el dolor, pues con el dolor todo cambia un poco. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad individual, porque no hay una comunicación verbal con nuestros pacientes, porque hay una subjetividad del observador. Tenemos que basarnos en lo que nos cuentan los tutores y os habréis encontrado tutores de todos los tipos, ¿no? Desde que dice a mi perro no le pasa nada y es un machote, hasta el que llora un poco y ya te pone una escala de visual analógica del 10, ¿no? Pues, claro. Y luego hay un enmascaramiento adaptativo, sobre todo en los gatos. En los gatos lo vemos más, ¿no? De que en casa están fatal, llegan a la consulta y andan divinamente. Entonces, esto va a ser interesante ver, conocer las limitaciones que podemos tener. Pero aún con estas limitaciones tenemos que hacer cosas. Y a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Y cómo hacemos sin darnos cuenta? Tenemos una visión antropomórfica o podemos tenerla, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo estaría yo en esta situación? Pues si llega un perro atropellado, ¿cómo estaría yo? Pues tendría dolor, ¿no? Pues esto es una aproximación muy vaga, pero sirve. Al final, o sea, al menos es algo, ¿no? El pensar cómo estaría yo en esta situación.
Escala descriptiva simple. Esto es cuando decimos, mira, le duele poco, le duele mucho, le duele muchísimo. Bueno, pues esto es una escala descriptiva simple, ¿no? Una estimulación de la respuesta simpática. Podemos ver, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial en un animal despierto, quiero decir. Pero claro, está súper influenciado por el estrés, el miedo o incluso situaciones patológicas, ¿no? Como de shock o demás. Y luego, escala de puntuación numérica. Esto es muy fácil. Y pasar a lo mejor de una escala descriptiva simple que vamos a hacer sin darnos cuenta, de a este paciente le duele mucho. Bueno, pasar de eso a una escala de puntuación numérica es un gran paso. Porque yo puedo decir, a este paciente le duele un 8 sobre 10. Y mi compañero decir, no, le duele un 7. No pasa nada. Porque obviamente estamos diciendo que es una valoración subjetiva. Y yo pienso un 8 y mi compañero piensa un 7 y no pasa nada. ¿Por qué? Lo más importante va a ser la tendencia. Es decir, si yo digo un 8 y hemos acabado en un 5 después de establecer el tratamiento, o mi compañero dice un 7 y hemos acabado en un 4 o en un 5, significa que la tendencia es a mejor. Y entonces ya ahí sí podemos tener algo más de información, ¿no? Entonces, bueno, cosas que podemos utilizar. Yo, por ejemplo, cuando paso la unidad del dolor, esta es la plantilla que yo utilizo, ¿vale? Si os fijáis, aquí utilizo una escala de valoración visual, ¿vale? Una visual analógica, en la cual yo le digo al tutor que ponga una cruz donde cree que está el dolor de su paciente, o sea, perdón, de su mascota. Y aquí 0 es absolutamente sin dolor, 10 es el máximo dolor posible. Y esta línea mide exactamente 10 centímetros. Entonces les digo, pon una cruz donde tú creas. Algunos se agobian, ¿no? Y dicen, hombre, tal, digo, no te preocupes, no es vinculante. O sea, si tú pones la crucecita en el 10, no le voy a poner muchísima analgesia, y si lo pones en el 0 no le voy a poner nada. No, yo luego voy a valorar, voy a ver. Pero me interesa saber qué nivel de consciencia tienes tú con el dolor de tu mascota, porque ya te digo, el valor absoluto de hoy me va a dar igual, pero cuando hagamos una revisión y vuelvas a poner la cruz, me va a ser muy interesante la tendencia que esté llevando la mascota, ¿no? Entonces, bueno, al final yo uso esto también. Y luego aquí la evaluación del clínico, la escala DIVAS, que es la visual analógica dinámica, que es lo mismo exactamente que en la visual analógica, pero la hago yo después de explorar al paciente, ¿vale? Y bueno, pues subjetivo, ya lo veis, pero con cierto valor. ¿Qué cambios podemos esperar con un dolor agudo? Obviamente la postura corporal puede cambiar, disminución de actividad, la actitud va a cambiar, vocalizaciones. Vaya, vocalizaciones está puesto 2 veces. A lo mejor es el doble de importante. No, simplemente lo habré copiado 2 veces. Respuesta al tacto, presión, palpación, atención en lugar de la lesión o expresiones faciales, ¿no? Bueno, vemos muchas alteraciones que puede tener un paciente con dolor agudo. Las puede tener todas, puede tener una, puede tener varias. Esto es muy, muy individual, como venimos diciendo en toda la charla. El dolor agudo en el perro, hay diferentes escalas. Está la de Glasgow, que es esta que os muestro. Agus, ahora, Dime. perdona, Agus, ahora hemos perdido la presentación ahora. ¿Ah, sí? A ver, sí. Pues voy a volver a compartir, no sé por qué. Un segundo. Es que pone que Elena Montoya es presentadora principal. Bueno, no sé. A ver. No, Elena, voy a ver si puedo. No, pero voy a intentar, un segundo. Porque cuando lo he intentado me decía, esto reemplazará a Elena, a Elena Montoya. No, voy a ver qué pasa con Elena Montoya. A ver. No, pero la reemplazo, ¿no? Sí, ¿Ahí lo veis? ahora sí, perfecto. Pues Vale. mis disculpas a Elena Montoya, pero la hemos reemplazado. ¿Vale? Vale, seguimos. Entonces, nada, seguimos. Esta lo habéis visto, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿O tiro para atrás? Bueno, aquí supongo que bien. Entonces, nada, os decía que en perros yo utilizo la escala de Glasgow, ¿vale? Que es la que podéis ver en pantalla. Tenemos más. Está la escala de Colorado, por ejemplo. Está la escala de Melbourne. Hay varias, ¿no? Pero quizá la de Glasgow es de las más conocidas y es una que francamente funciona bien, ¿vale? Aquí, pues nada, te evalúa diferentes puntos. Tienes que evaluar tú al paciente del 0 al 3, del 0 al 4. Tienes un punto que es observar al paciente en pie, o sea, ver su movilidad. Por eso,
Si el paciente puede moverse, lo haríamos sobre 24. Si el paciente no puede moverse, lo haríamos sobre 20, pero ahí establecemos un criterio. Y luego, si el paciente tiene una puntuación de más de 6 sobre 24 o más de 5 sobre 20, significa que necesitaría un rescate analgésico, ¿no? Bien. Luego, en gato, tenemos lo mismo. Tenemos la escala de Glasgow, ¿vale? Que funciona, ya os digo, bastante bien. Lo que pasa es que aquí, o sea, tenemos que manipular al gato para hacer la escala de Glasgow. Entonces, ya sabemos que hay algunos gatos que no quieren ser manipulados. Entonces, para eso ha salido, bueno, no para eso, pero hay otra escala que es la escala, la Grimace, que viene de la Universidad de Canadá, en Melbourne me parece que es, en la cual evalúan lo que son las muecas faciales del gato y en función de eso tú puedes establecer el grado de dolor que pueda tener. Y es perfecto para estos animales que no colaboran porque no necesitas interactuar con el gato, simplemente necesitas observar su expresión facial, ¿vale? Es bastante interesante. Esta la podéis descargar en App Store y todo esto, ¿vale? Luego, con el dolor crónico se complica un poco la cosa. Entonces, con el dolor crónico sí que han aparecido escalas. Por ejemplo, el COAST es bastante interesante, ¿vale? Que es un consenso internacional sobre la osteoartrosis canina, ¿no? De la estadificación de la osteoartrosis canina. Aquí puntuamos al perro, puntuamos la articulación, tenemos en cuenta también el cuestionario, por ejemplo, pues ahora lo vamos a ver, pero o la LOAD o la CBPI, y en función de todo esto vamos a clasificar al paciente en 4 estadios, ¿vale? Estadio 0 o 1, o 2, 3, 4, cuando ya son pacientes clínicos de osteoartrosis, ¿no? Y está muy interesante porque han relacionado estos estadios con un tratamiento tipo, ¿no? Un tratamiento sugerido. Y bueno, está bastante bien esto porque nos puede ayudar a enfocar un poco al paciente. ¿Qué escala estoy utilizando yo con los perros? Yo estoy utilizando la CBPI, ¿vale? La que viene de la Universidad de Pensilvania. La CBPI me gusta bastante porque creo que evalúa el dolor de manera correcta. Luego, otras escalas conocidas, pues bueno, está la de Liverpool, que es la LOA, la de Helsinki, hay varias. A mí la LOA también es, ya os digo, muy conocida, habrá gente que seguro que la utiliza. Lo que pasa es que la LOA también me parece que evalúa muy bien la cojera y hay veces que un paciente puede continuar con una cojera, sobre todo cuando esta es funcional, sin embargo, no, deja de tener o disminuye mucho su dolor. Entonces, en estos pacientes en los cuales hay una mejoría clínica del dolor, sin embargo, mantienen una cojera, no los detecta bien, no detecta bien esta mejoría. Es una opinión personal. Entonces, por esto, a mí me gusta más la CBPI, ¿vale? En gato, ¿qué podemos hacer? Los gatos son más complicados de evaluar el dolor, sobre todo en la consulta. Con los gatos, o sea, con los perros también, pero sobre todo con los gatos, es súper interesante que os muestren vídeos en casa de cómo están funcionando, ¿no? Estos animales. Pero sí que ha salido pues, una checklist rápida, esto salió en el 2020, de qué cosas, 6 preguntitas de cómo funciona este gato en casa, ¿no? Salta correctamente hacia arriba, salta hacia abajo, o sea, baja a una altura correctamente, sube escaleras, baja escaleras, corre o juega con normalidad. Si alguna de estas preguntas es no, significa que puede estar padeciendo dolor. Más allá de eso, ¿cómo se puede evaluar una osteoartrosis felina? Hay una escala que, por ejemplo, que es la FMPI, ¿vale? Que viene de la Universidad de Carolina del Norte. Esta, os digo, yo la utilizo, creo que funciona bastante bien, ¿vale? Son simplemente 9 preguntitas con 5 opciones, lo que es que una opción es 0, y al final te evalúa qué grado de dificultad, qué grado de dolor puede tener asociado el paciente, ¿vale? Ya os digo, estas escalas, tanto la CBPI como la FMPI, no tienen un punto de corte como pueden tener la escala de Glasgow, ¿vale? No lo tienen porque no es un dolor agudo que podamos estandarizar fácilmente. Esto es un dolor crónico y tienes pacientes que te empiezan aquí, por ejemplo, con un 20 sobre 36 y el pasarlo a 10 sobre 36 es un gran logro. Sin embargo, si tienes uno de 15 sobre 36 y lo pasas a
14/36, pues es que no has mejorado casi nada, ¿no? O sea, al final la tendencia va a ser lo más interesante. Bien, ¿qué casuística después de valorar todo este dolor, qué es lo que podemos esperar? Pues podemos esperar un montón de casuística, hablando claro. Fijaos cómo en humana se establece que alrededor del 15-25% de los adultos sufren dolor crónico. El 50% de los mayores de 65 años tienen dolor crónico. En España, más del 30% de la consulta primaria tiene como causa algún tipo de dolor crónico. Y el 75% de los pacientes oncológicos tiene dolor en algún momento de la evolución del cáncer. O sea, son valores como para tenerlos en cuenta. ¿Y qué tenemos en veterinaria? Pues en veterinaria tenemos menos casos, pero se sabe que 1 de cada 4 pacientes que atendemos en la clínica veterinaria, hasta los que vienen, o sea, 1 de cada 4 totales, ¿eh? Hay que contar los que vienen para vacunar, los que tienen 6 meses todos. 1 de cada 4 tiene osteoartrosis, ¿vale? Y el 30% de los pacientes oncológicos están con dolor. Bien, entonces son valores bastante altos. Y ahora otra pregunta, que cuando vi este estudio aquí abajo me pareció súper interesante. ¿Se trata correctamente el dolor en veterinaria? Esto es una encuesta que se hizo a veterinarios del Reino Unido. Pues el 87% piensa que el dolor crónico está infradiagnosticado, que no lo estamos detectando bien. ¿Vale? Y el 66% está de acuerdo en que el dolor crónico no es fácil de tratar. Esto es que está un poco lioso, ¿no? Pero el 66% piensa que el dolor crónico es difícil de tratar. ¿Vale? Pues, jolín, son valores bastante altos y que obligan a que diagnostiquemos más a estos pacientes y a que nos paremos a pensar en su correcto tratamiento, ¿no? Y, por ejemplo, este es un estudio del 2022 a nivel nacional, a nivel de España, ¿vale? No han salido estudios más recientes, este es lo más reciente que he tenido. Y fijaos, en España, pues es que, ya os digo, el 25% de la población tiene dolor crónico, ¿vale? Y fijaos la intensidad. O sea, es que de estos que tienen dolor, casi el 58% dice que tiene un dolor, o sea, que es muy marcado. O sea, son valores bastante altos. Vamos, una casuística elevada a la que tenemos que hacer caso. Y esto es de ahora mismo, ¿vale? Fijaos, bueno, del año pasado, pero ha salido recientemente. Entonces, en los pacientes, o sea, con pacientes crónicos en América, el segundo grupo más importante es el del dolor crónico. El primero es la hipertensión y el segundo es el dolor crónico. O sea, hay muchísima casuística, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que tenemos. Y ahora tenemos que ver cómo tratarlo, ¿no? Y ya nos metemos en el tema de la analgesia. Herramientas, tenemos un montón para tratar el dolor. Tenemos desde opioides, antiinflamatorios, gabapentin, un montón. Los vamos a ir viendo unas pequeñas pinceladas, uno por uno, ¿vale? Y os voy a ir diciendo porque cada uno pues, puede ser útil en un aspecto, en una situación diferente, pero al final tenemos que hacer un consenso global. El control de peso es importantísimo, obviamente. O sea, tenemos que empezar por ahí. O sea, no podemos estar hinchando de medicación a un paciente que está en obesidad. Bueno, podemos y quizás debemos, pero tiene que haber un compromiso por su parte para que baje de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente obeso, tiene un peor estado de masa corporal, ¿no? De masa muscular deficiente. Obviamente las articulaciones sufren y esto es fácil de pensar, ¿vale? Porque al final es más peso y hay un daño mecánico. Y luego, digamos que hay un estado proinflamatorio en el cual las leptinas van a generar mayor inflamación de cualquier patología. Un breve inciso con los opioides. Teníamos que hablar de ellos, son muy importantes, quizá más para el dolor agudo que para el dolor crónico, ¿vale? Pero, bueno, a mencionar. Al final, su mecanismo de acción se unen a receptores opioides en el sistema nervioso central y lo que va a hacer es inhibir la liberación de neurotransmisores, ¿vale? Inhibe la liberación de neurotransmisores e hiperpolarizan la membrana, por lo tanto, al final lo que están haciendo es dificultar la transmisión nerviosa del dolor. Van a dificultar que esa señal eléctrica interneuronal pues pueda pasar. Los antiinflamatorios no esteroideos, súper utilizados, ya sabéis, fármacos de primera instancia,
¿vale? De choque con un paciente con dolor, ¿vale? Porque inhibe el ciclo, o sea, el ciclo de las ciclooxigenasas y sus efectos secundarios pues también los conocemos, ¿no? A nivel plaquetario pues pueden disminuir la agregación plaquetaria. Bueno, no suele ser demasiado importante, pero deberíamos tener en cuenta. Sí que pueden afectar o sea, pueden producir daño digestivo, sobre todo por lo que es la mucosa gástrica y demás, ¿vale? Por disminución de la producción de moco y demás. Luego, a nivel renal, disminuir el flujo renal, ¿vale? Que no son nefrotóxicos, ¿vale? Pero sí que disminuye el flujo renal. Entonces, en situaciones, por ejemplo, de hipotensión, durante la anestesia, o en situaciones de un daño renal preexistente, pues a lo mejor no es lo más indicado, o no utilizarlo a las dosis convencionales, ¿no? Porque a lo mejor sí podemos utilizarlo a dosis menores, ¿no? Y luego, a nivel hepático, pues también puede sufrir acumulación y pueden generar cierta hepatotoxicidad. Ya sabéis, en medicina, tanto veterinaria como humana, o sea, al final esto no son blanco o negro. Es decir, en este paciente no se puede utilizar antiinflamatorio, en este paciente sí se puede utilizar antiinflamatorio. Pues no, la realidad es que depende y a lo mejor no se puede utilizar las dosis habituales, pero con dosis más bajas pues sí que puedes utilizar. Tienes que evaluar cada paciente por separado, ¿no? Luego, lo que es el Gapiprant. El Gapiprant es entre comillas un antiinflamatorio, pero la realidad es que va a hacer efectos solo en uno de los receptores de las prostaglandinas, ¿vale? En el EP4. Es verdad que el EP4 es el máximo responsable del dolor y de la inflamación en la osteoartrosis canina, pero es el máximo responsable, pero el resto también es responsable. Entonces, al final, este es un fármaco muy resumido, ¿eh? Con menos efecto, pero muchos menos efectos secundarios. Entonces, mi manera de utilizar el Gaviprant, por ejemplo, es lo utilizo cuando no puedo utilizar un antiinflamatorio o cuando no quiero utilizar un antiinflamatorio tan a largo plazo, ¿vale? Pero si puedo utilizar un antiinflamatorio convencional, la realidad es que yo empiezo con un antiinflamatorio convencional, ¿vale? El paracetamol. Paracetamol funciona bastante bien en perros, no se puede usar en gatos, eso lo tenemos claro. Y su efecto está mediado por la COX-3, que es como, o sea, que se puede situar o se cree que se sitúa en el sistema nervioso central. Se cree que se sitúa porque realmente el mecanismo de acción no está muy claro. Fijaos que es un fármaco que, si no me equivoco, el paracetamol junto con los antiinflamatorios no esteroideos son los fármacos más utilizados a nivel mundial y, sin embargo, su mecanismo de acción no está completamente claro, ¿vale? Pero bueno, pero, pero es eso, sí que genera una muy buena analgesia a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Sin embargo, un efecto antiinflamatorio inexistente. Ahí lo estáis viendo. Buen efecto antipirético también, ¿vale? Por lo mismo, porque al final el centro regulador de la temperatura es el hipotálamo y el hipotálamo está en el sistema nervioso central, entonces tiene todo el sentido del mundo. Y luego, en cuanto a efectos secundarios, no tenemos que preocuparnos por efectos digestivos, no tenemos que preocuparnos por efectos renales, sí tenemos que preocuparnos por daño en el hígado porque van a sufrir una metabolización hepática y pueden sufrir una acumulación. De ahí que en gatos no se puede utilizar, porque los gatos tienen unas rutas metabólicas diferentes y en sus rutas metabólicas no saben metabolizar el paracetamol. Bien, el metamizol es muy parecido al paracetamol, ¿vale? Este es el típico nolotil, ¿no? Y aquí, pues bueno, es muy buen antipirético igual, es buen analgésico, aunque en este caso quizá el dolor visceral sería su punto más fuerte y además puede ser antiespasmódico en el dolor de tipo cólico. Es bastante interesante también, ¿vale? Su uso. Aquí tenéis con las dosis que yo suelo utilizar. La verdad que yo vengo a utilizar 20 miligramos kilo, ¿vale? Y, por ejemplo, en esta concentración aquí en España de humana es bastante cómodo para administrar a cualquier paciente. Los anticuerpos monoclonales, teníamos que hablar de ellos, ¿vale? Súper de moda y demás. Y bueno, lo que pasa, y realmente son fármacos que funcionan muy bien, muy bien, demasiado bien. Con esto quiero decir que hay veces que evitan, de aquí es una opinión personal, ¿no? Que quizá en muchas ocasiones evitan el pensar bien el dolor que tienes delante. Entonces, están evitando el que el clínico tenga que hacer un ejercicio por ver
oye, mira, le pasa esto, creo que las vías nociceptivas que están involucradas son estas, creo que le puede venir bien. Simplemente le ponen esto subcutáneo y el paciente mejora. Lo que pasa es que, pues bueno, no está exento de efectos secundarios, aunque se pensaba que sí, parece que están apareciendo algunos. Y sí que, sobre todo asociado a déficits neurológicos y demás, pero aún no está del todo claro. Y, sin embargo, nosotros bloqueamos bien lo que es la transmisión, y digo bien transmisión, o sea, tiene efecto en esos nervios ascendentes, ¿vale? En ese ciático, en ese femoral, transmitiendo el dolor hacia la médula espinal, ahí lo estaría bloqueando, muy similar a lo que sería un bloqueo locorregional. Lo que pasa es que, fijaos, porque la inflación se sigue dando, la modulación se sigue dando, entonces creo que son buenos fármacos, pero que se está utilizando de manera, vamos, sin control ninguno, ¿no? No me sale ahora la palabra, pero, o sea, muy a saco, ¿no? Digamos. Gabapentinoides. En los gabapentinoides podemos pensar en la gabapentina, podemos pensar en la pregabalina. Lo que van a hacer es, van a bloquear los canales de calcio y al final lo que están haciendo es, digamos, hiperpolarizar las membranas y inhibir su despolarización. Funcionan muy bien los dos, sobre todo en la modulación. O sea, tendrán su principal efecto en la modulación del dolor. Entonces, en dolores de tipo crónico o en componentes neuropáticos funcionan francamente bien. ¿Vale? Tenemos la gabapentina, la pregabalina, tenemos las diferentes concentraciones. Estos son de farmacia, hasta donde yo sé no hay ningún laboratorio en veterinaria que esté comercializándolas. Y estas son un poco las dosis recomendadas. La verdad, yo personalmente estoy utilizando la pregabalina de todas últimamente. La gabapentina hace mucho que no la utilizo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gabapentina es, la pregabalina es cada 12 horas, cuando la gabapentina es cada 8 horas. Y además tenemos esta presentación que es muy cómoda, ¿vale? Que es un jarabe de 20 miligramos mililitro. Es decir, con esta jarabe puedes dárselo a cualquier tipo de paciente. La gabapentina que podíamos encontrar, la más pequeña de 100 miligramos, por lo tanto, pacientes de 10 kilos hacia arriba, ¿vale? Menos, pues no íbamos a conseguirlo, a conseguir concentración. Entonces, bueno, al final la pregabalina está funcionando, a mí me está funcionando muy bien. ¿Vale? Antagonistas en MDA, aquí tenemos la ketamina, ¿vale? Que la ketamina, ya sabéis, realmente es inyectable, ¿vale? Y supongo que nadie se atreverá y además no se puede dar a un paciente, o sea, a un tutor para que la administre en casa ni nada. Entonces, esa es una limitación para nosotros porque al final tenemos que administrarlo en la clínica y punto. Pero sí que hay una pauta establecida, que es una pauta a 0,5 miligramos kilo semanalmente durante un mes y después de manera mensual, ¿vale? Entonces, de manera subcutánea, perdón, ¿vale? Esto que no os lo he dicho y esto sería subcutáneo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos hacer pequeños lavados de los receptores NMDA, que son los principales responsables de la excitación del dolor, ¿no? De este recuerdo doloroso de la médula espinal y demás. Entonces, la ketamina no os voy a engañar, dura media hora, no dura más. Entonces, ¿qué sentido tiene esto en un dolor de tipo crónico? Tiene sentido en el cual nosotros estamos haciendo pequeños reset, entre comillas, de la médula espinal. Entonces, tras esta ketamina, digamos que la médula espinal va a funcionar mejor, ¿no? O va a tener un cierto respiro. La alternativa a la ketamina es la amantadina, ¿vale? Que la amantadina sí que la teníamos en vía oral. Lo que pasa es que la Agencia Europea del Medicamento desecha su uso, ¿vale? Porque con el problema del COVID no se puede utilizar más, ¿vale? La amantadina ha pasado esto porque la amantadina es un antiviral realmente. Entonces, no se permite su uso para dolor crónico en animales, ¿vale? Y a ver, yo la verdad que me tomo esto en serio y sí que hago caso. Yo sé que seguro que se puede conseguir. Tengo compañeros que la consiguen, pero, jolín, si lo dicen es por algo y con el COVID ya sufrimos bastante, ¿vale? Ya debimos aprender, ¿no? Entonces, tramadol, tapentadol son otros fármacos. Los he sacado de los opioides porque no son opioides propiamente dichos, pero tienen cierta similitud. El tramadol, por ejemplo, tiene dos mecanismos de acción. Uno que
inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿vale? Y estos son neurotransmisores inhibitorios que van a actuar sobre todo en lo que es esa proyección descendente en ese último punto de la vía de transmisión del dolor, ¿vale? Ese efecto hace efecto sí o sí, ¿vale? Sin embargo, el efecto opioide, que es quizá el más conocido, ¿no? El que más nos habían dicho, necesita de una metabolización hepática hacia el metabolito M1, ¿vale? Porque el M2 no va a funcionar. Y fijaos qué curioso, porque el metabolito M1 en el perro casi no se produce, en el humano prácticamente no se produce y sin embargo en el gato es verdad que funciona bien, o sea que se produce bien. Por lo tanto, si se produce bien, pues va a tener un efecto. En el M2, que es el no activo, ¿vale? Fijaos que el perro es el que más va a producir. Entonces, ¿tramadol en perros funciona? Bueno, la vía de inhibición de recaptación de serotonina y norepinefrina sí, sabemos que sí, porque es independiente de esto. La vía opioide, pues no, ¿vale? Entonces, yo es un fármaco que la verdad que no me gusta demasiado y que no uso casi nunca. Pero, bueno, en algunos casos, pues a lo mejor te da esa tecla extra que puede mejorar al paciente. Tapentadol es el primo de zumosol, ¿no? Digamos, del tramadol. Y este, pues, es el que sí va a hacer efecto. Tiene un mecanismo de acción muy similar, tanto inhibe la recaptación de norepinefrina, ¿vale? Noradrenalina es lo mismo. O sea, mismo señal, o sea, mismo efecto. Y, sin embargo, luego este sí es un agonista del receptor opioide, ¿no? Del mu opioide, sin metabolización ninguna, entonces efectivo sí o sí. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, las concentraciones que se comercializan. Es de humana, no hay medicamento de veterinaria, hasta donde yo conozco. Y bueno, se puede utilizar. No tengo mucha experiencia con él. Con el tapentadol sí que las veces que he utilizado me ha funcionado bien. Así como dato es bastante caro, ¿vale? Pero bueno, hay un fármaco más que podemos utilizar. Los cannabinoides, ¿vale? Que están ahora muy de moda también, buen efecto, ¿vale? O sea, creo que a nivel de la percepción del dolor no tenemos demasiadas cosas, ¿vale? Porque al final tenemos sedantes, tenemos opioides, tenemos anestésicos, pero cosas que podamos dar en casa no hay demasiado y el CBD puede cumplir una función aquí, ¿vale? Y bueno, pues nada, es bastante interesante comentar. ¿Vale? También cierto efecto en la microglía, cierto efecto en el sistema inmune, o sea, puede ser antiinflamatorio, o sea, bastante completos en nuestro sistema endocannabinoide. Antidepresivos tricíclicos, perdonad que vaya rápido, pero es que es verdad que son muchos y quiero mencionarlos un poco todos, ¿vale? Y luego a ver si me da tiempo a hacer un par de casos clínicos. Yo sé que estoy yendo un poco rápido, lo siento, pero bueno, así es. La tenéis la información y luego como está quedando grabado lo podéis ver con calma. Luego, en cuanto a los antidepresivos tricíclicos, sí que van a inhibir la recaptación de monoaminas, tanto serotonina como norepinefrina, de manera similar a lo que hacía el tramadol, el tapentadol, pero de manera más fuerte, ¿no? Digamos, esto solo se dedica a esto, quiero decir. Y, por ejemplo, el que yo he utilizado en alguna ocasión es la amitriptilina. Funciona bastante bien para dolor de tipo neuropático. Mucho cuidado con el síndrome serotoninérgico, es decir, no juntemos con otros fármacos que tienen el mismo efecto, con fármacos que favorecen la liberación, ¿vale? Porque nos puede dar ese síndrome serotoninérgico que nos pudiera dar incluso convulsiones, coma y demás, ¿vale? O sea, no es ninguna tontería. El maropitant, ¿vale? Fijaos, no es ninguna broma, o sea, es un antagonista de los receptores NK, entonces hacen que la sustancia P no se pueda unir. ¿Esto dónde pasa? Esto pasa en la modulación. Entonces, bueno, parece que puede tener cierto efecto analgésico. Yo personalmente no lo uso como analgésico como tal, pero, por ejemplo, porque, o sea, digamos que este tipo de interacción tiene mucha repercusión en un dolor de tipo visceral. Entonces, ¿cuándo lo utilizo yo? Por ejemplo, pues dolor de tipo visceral crónico. Dolor de tipo visceral crónico, quizá no hay demasiados o están absolutamente infradiagnosticados. Así, ejemplos prácticos de pacientes en los que yo he utilizado el maropitant de manera crónica en casa. Por ejemplo, IBD o linfoma, gatos con IBD o linfoma, que además, claro, como
como muchos de ellos vomitan, pues bueno, esto nos mata a dos pájaros de un tiro. Pancreatitis crónica, bueno, pacientes muy seleccionados, pero en alguno creo que cumple su función bastante bien. Los ácidos grasos, ¿vale? Súper importantes. Yo creo que han marcado un antes y un después. Realmente como nutracéuticos es el que más evidencia científica tiene a sus espaldas, mucho más que los controprotectores y demás. Y ya sabemos que los ácidos grasos omega 3 son los que, entre comillas, van a ser los buenos. Y la manera de actuar de estos ácidos grasos omega 3 va a ser generando resolvinas, ¿no? Digamos que nosotros queremos la resolución de una inflamación. Esta resolución de la inflamación se va a generar mediante resolvinas. Estas resolvinas se van a generar mediante ácidos grasos omega 3, ¿no? Entonces, es bastante interesante el poder incorporarlas directamente, ¿vale? Bien con los ácidos grasos omega 3 o bien con los ácidos grasos omega 3 más las propias resolvinas, ¿no? ¿Qué pasa con los antiinflamatorios? Los antiinflamatorios no son pro-resolutivos, son antiinflamatorios, es diferente. Entonces, si inhibimos las COX, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhibir, obviamente, la inflamación, lo vemos aquí a la izquierda, pero también vamos a inhibir la producción de resolvinas. Entonces, también inhibiríamos un poco o retrasaríamos lo que es la resolución de la propia inflamación. Entonces, ¿qué opción sería mejor? ¿Antiinflamatorios o ácidos grasos omega 3? Quizá lo mejor es no elegir, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos con un antiinflamatorio que vemos que hay menos inflamación, por lo tanto menos dolor, pero sin embargo la duración es la misma, gracias a una sustancia prorresolutiva o los ácidos grasos omega 3, por ejemplo, la intensidad es la misma, pero la duración es menor, ¿vale? Pues, jolín, y si los combinamos, pues quizá ahí está un poco la clave, ¿no? En que sea menor inflamación y además sea menor duración. Eso sería lo ideal y quizá yo es como funciono con mis pacientes, ¿vale? Intento poner las dos cosas, antiinflamatorio y también ácidos grasos omega 3. El colágeno desnaturalizado tipo 2 es bastante interesante, ¿vale? Porque tú lo estás administrando vía oral y eso va a generar, entre comillas, como una hiposensibilización parecida a la que se utiliza en las alergias, ¿no? Estás sometiendo al sistema inmune a este colágeno y le estás diciendo que no es dañino, entonces al final va a haber menos inflamación en lo que es las articulaciones. Bueno, puede ser interesante. Fitoterapia, homeopatía, hay algunos productos de Humana que se pueden utilizar, los más conocidos el Traumel, el Spascuprel, para dolor agudo, para dolor visceral, el segundo, que al final no viene a ser otra cosa que fitoterapia. O sea, aquí pone medicamento homeopático, ¿no? Pero al final lo que es fitoterapia, ¿vale? En los cuales, bueno, se sabe que tienen propiedades. Yo al principio no me las creía demasiado, ¿no? Pero todos nos creemos en la acción de un ibuprofeno, por ejemplo. Y es que el ibuprofeno viene de la corteza de sauce. Entonces, cuando alguien utilizaba corteza de sauce podían decirle que estaba loco y ahora utilizando ibuprofeno nos lo creemos absolutamente. Pues bueno, no sé, a lo mejor esto puede pasar similar, ¿no? Tiene su efecto y son efectos que, bueno, yo no los utilizaría como un pilar fundamental de la estrategia analgésica en un paciente, pero que pueden complementar, sí. En este ámbito de analgesia multimodal caben muchas cosas. Condroprotectores, ¿vale? Estamos hablando de los glucosaminoglicanos, condroitinsulfato, ácido hialurónico, colágeno. Bueno, ya sabéis que existen y que es verdad que de entre todos los nutracéuticos no son los que más brillan. La verdad, los que más brillan con diferencia son los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Esto está y bueno, en las guías ni los aprueban ni los desaprueban, ¿no? El intervencionismo analgésico, esto es muy interesante, ¿vale? En estos pacientes que son refractarios o en estos pacientes en los cuales quieres utilizar un empujón inicial para tener un buen escenario, pues desde epidurales, catéteres epidurales, bloqueos suprarrenales, infiltraciones, pues no sé, pueden funcionar muy bien. Pues no sé, el dolor orofacial, por ejemplo, funciona de categoría, no sé, hay diferentes pacientes, ¿no? Terapia celular, que entraría dentro de un poco de lo que es el intervencionismo analgésico, pero utilizando pues, desde PRPs, desde células madre autólogas, células madre heterólogas. Al final son terapias regenerativas. También son interesantes. En mi experiencia personal, creo que muchas veces tardamos demasiado en proponerlas y es más cuando la articulación ya está destrozada
Creo que intervencionismos analgésicos paliativos van a tener mucho más funcionalidad que estas terapias regenerativas, pero... Y luego la terapia emocional, importantísima, ¿vale? O sea, no tenemos que olvidarnos de que si hemos dicho que el dolor es una emoción, la terapia emocional es clave. Esto en humana está muy visto. Pacientes con dolor crónico se ven beneficiados de hobbies, se ven beneficiados de asistencia psicológica. Esto está absolutamente estudiado. Tenemos bastantes limitaciones en que en nuestros pacientes los hobbies, ¿no? No puedes llevar a un gato al teatro, a lo mejor, pero sin embargo sí que tenemos que preocuparnos, los tutores tienen que preocuparse y nosotros como clínicos también, en que el paciente tiene que ser feliz, tiene que seguir haciendo lo que le gusta hacer, aún con sus limitaciones, ¿no? A lo mejor tenemos que pensar en adaptar la situación a su nueva situación, digamos, pero tienen que ser felices, ¿vale? Y luego la rehabilitación, la fisioterapia. No nos olvidemos de que tenemos unos aliados ahí que pueden hacer muchas cosas, desde reeducación funcional hasta técnicas analgésicas propiamente dichas, ¿no? Yo no sé mucho de fisio, no sé nada de fisio, pero sí que sé cuándo mandárselo para allá. En cuanto a casos clínicos, no sé si me da tiempo, Elsa, a ver qué opinas. No sé si vemos casos clínicos o pasamos. Sí, yo creo que sí, tenemos aún Vale. algún... 7 Sí, yo minutillos creo que así, sí. los Sí, vemos. no Vale. sé tú cómo vas de tiempo, No, Agus, yo voy bien, para no os preguntar. preocupéis. Vale, yo si nos alargamos, Vale, nos alargamos, no hay problema. vale. ¿Vale? Entonces, nada, en casos clínicos os había preparado un par de casitos, ¿vale? No sé si veis aquí a estos dos pacientes. O sea, estos dos pacientes no, los dos vídeos de este paciente que es Toby, que tenía 7 años y que, fijaos, o sea, cuando lo veáis así, de un paciente que casi no se mueve, o sea, que casi no mueve la cabeza, que le llamas y lo único que mueve son los ojitos. Y fijaos, en el vídeo de la derecha, pues efectivamente le duele, o sea, vemos cómo le molesta bastante lo que es el cuello, ¿vale? Ahí lo veis. No sé si escucháis los vídeos, pero bueno, ahí está ya. Entonces, nada, nos viene este paciente. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es intentar diagnosticar, ¿no? De poco serviría que viniera a la unidad del dolor y sí, yo te doy analgésica. Bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí. Y lo que tenemos ahí es una hernia bastante fuerte, C2, C3. No sé si veis aquí un montón de cantidad, ¿no? de material. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un slot ventral. O sea, es una cirugía, ¿no? Entonces, lo interesante de este caso, o sea, porque este caso hasta ahora es un caso bastante común, bastante típico, que seguro que muchos habéis visto. Pero lo interesante viene ahora. Este paciente se fue con tratamiento con carprofeno, con paracetamol y con tramadol. Este tramadol no lo pauté yo, os lo prometo, pero bueno, lo pautó una compañera. Y bueno, a mí me parece un buen tratamiento, sin más, un buen tratamiento agudo. Pero lo que pasa a veces puede pasar algo así, ¿no? Y es que este paciente a la semana, tras la cirugía, persistía igual. O sea, estaba absolutamente igual. Y dices, bueno, una semana es poco tiempo. Eh, yo creo que no. O sea, estos pacientes al día siguiente de la cirugía están mal, pero luego mejoran un montón, porque al final está resolviendo la inflamación, ¿no? Y esta compresión debería resolver de una manera bastante rápida. Pues fijaos cómo estaba a la semana. A la semana no se podía mover, ¿vale? Estaba peor que al principio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este paciente? En este paciente no es que el cirujano haya destrozado la médula, que podría haber sido, pero no era el caso. Y es que tenemos un dolor crónico posquirúrgico, ¿vale? Es decir, hemos tenido una sensibilización. ¿Por qué? Porque tenemos un dolor de alta intensidad y estamos además en la médula espinal. Entonces, hay que enfocar el tratamiento diferente. El tratamiento en este caso fue de un antiinflamatorio, también puse el CBD, utilicé el NeuroCDP, que es, es un producto que tienen en Betilea, que a mí me parece bastante interesante, ¿vale? Luego os pongo un estudio sobre él. Pero quizá lo más importante aquí era tratar esa modulación del dolor, ¿vale? Y además es que el propio dolor surge en la médula espinal, ¿vale? Entonces es un dolor de tipo neuropático puro. ¿Qué utiliza aquí? La ketamina a 0,5 miligramos kilo semanal y pregabalina a 2 miligramos kilo.
Y luego, cuando ya hemos controlado un poco el dolor, rehabilitación para volver a educar y para ayudar al paciente a acelerar la recuperación, ¿no? Bien. Lo que os quería decir del neuro-CDP es que se ha visto que también puede reducir el dolor de tipo neuropático y acelerar la regeneración neuronal. Yo lo he utilizado por esto, lo he utilizado por la regeneración neuronal, o sea, lo vengo a utilizar el neuro-CDP en 2 ocasiones. Lo usaba en 2 ocasiones, lo usaba cuando creo que tienen síndrome de disfunción cognitiva y muchos de mis pacientes con dolor crónico son viejecitos que tienen síndrome de disfunción cognitiva. Y luego lo utilizaba también cuando tenemos déficits neurológicos asociados. Muchos de mis pacientes de unidad del dolor, además de cursar con dolor, cursan con déficits neurológicos asociados a la propia artrosis o a desórdenes neurológicos, ¿no? Bueno, pues es que además ahora se ha visto que pueden tratar también el dolor de tipo neuropático. Bueno, pues al final todo ayuda, ¿no? Todo ayuda. Y bueno, aquí veis al paciente 2 semanas tras la consulta, que ya camina bastante bien, ¿vale? No se atrevía a hacer grandes cosas, pero lo que es caminar, mover el cuello ya bastante bien. Uy, qué pena. A ver si puedo hacer aquí. Aquí lo tenemos 1 mes tras la unidad del dolor, ¿vale? 2 meses ya y 6 meses. Y la verdad que este es un paciente al cual yo le di el alta completamente. O sea, yo le dije a la tutora mía, normalmente la mayoría de los pacientes de unidad del dolor vienen para quedarse. Es decir, yo les paso la consulta, les pongo tratamiento, revisiones, no sé qué, y así hasta el final de sus días. Pero en algunas situaciones, como en estos dolores crónicos posquirúrgicos, que son mal adaptaciones a un dolor de tipo agudo, se pueden resolver y pueden tener una alta completa. Este paciente fuimos retirando medicación y ahora está sin medicación y está fantástico. ¿Vale? O sea que nada, muy bien. Y además, la dueña me mandaba un montón de vídeos cada 2 por 3, así que digo, bueno, al menos tengo material para hacer una presentación, ¿sabes? Luego, ese era el primer caso y ahora os quiero mostrar otro. Y este paciente es Scooby, ¿vale? Scooby era un paciente de 13 años que tiene una historia clínica de colecistitis crónica y demás, pero tenía un dolor inespecífico, tenía temblores localizados en la cadera, ¿no? Sobre todo. Entonces, lo primero es diagnosticar qué es lo que está pasando ahí. Y en este caso era sencillo, ¿no? Esto es lo que tenía Scooby. ¿Y qué estaban haciendo? En su veterinario le estaban dando librela y carprofeno ante agudizaciones. Se me ocurrió decirle, oye, ¿y cada cuánto le dais carprofeno? Es decir, ¿cada cuánto tiene agudizaciones? Nada, como 2 veces al mes. Digo, hombre, es que eso no son agudizaciones, eso es todo el rato. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos que plantear un control de peso, tenemos que plantear un ejercicio físico, tenemos que plantear tratamiento analgésico, pero tenemos que plantear si hay alguna opción quirúrgica paliativa. En este caso, hicimos la exéresis de cabeza femoral, ¿vale? Con esta exéresis de cabeza femoral, ¿vale? Yo aproveché y durante la anestesia, o sea, yo le planteé con los dueños, mira, vamos a hacer una epidural única, subcutánea, subcutánea, sacrococcigia, ¿vale? A razón de 0,1 mililitro kilo de distancia occipitococcigia de bupivacaína, ¿vale? Diluida a 0,25% con morfina, con dexametasona. ¿Por qué dexametasona? Porque lo que quiero es desinflamar una médula espinal absolutamente, o unas raíces espinales absolutamente saturadas por un dolor crónico, ¿vale? Entonces, los corticosteroides a este nivel en una acción única y a estas dosis que son bastante bajitas, no tienen efectos o no deberían tener grandes efectos sistémicos. Sin embargo, a nivel local nos van a desinflamar muy bien y nos van a generar una acción muy buena, ¿no? Y no dura. La bupivacaína dura 6 horas y la morfina puede durar 18-24 horas y la dexametasona, no sé, ¿qué dura? Horas, ¿no? Pero da igual. O sea, el hacer esta técnica tiene una duración muchísimo mayor. Tiene una duración que en este caso fue para siempre, ¿vale? Porque al final, con esto tuvimos una mejoría bárbara y luego, obviamente, mantenimos un tratamiento de soporte. En ese tratamiento de soporte fue el Capipran, porque yo quería tener cierta acción antiinflamatoria, sin embargo, con el hígado, con esa colecistitis, o sea, con angiopatitis crónica y demás, no quería
sobrecargarlo mucho. Y digo, bueno, vamos a probar con esto, ¿vale? Y luego le di el Betilea Resolmega y la verdad que con eso funcionó fenomenal. Y lo vais a ver. Y así es como estaba después, ¿vale? Haciendo una vida completamente normal, ¿vale? Ahí lo veis. Yo, o sea, perdonad por la calidad de los vídeos, pero claro, son vídeos de tutores. Ellos me mandan lo que pueden grabar y yo agradecidísimo porque, vamos, ver a un paciente en su casa, el cómo se mueve y demás, es la mejor manera de verlo, ¿vale? Más que en una clínica veterinaria. Y además así pues podemos ver cómo está la decoración de la casa y demás. Y es bastante interesante. ¿Vale? Y nada más, con esto lo tenemos todo. Bueno, me he pasado 1 minuto o 2 de lo que es el tiempo. Pero bueno, yo os digo, yo no tengo prisa. Si queréis alguna pregunta o lo que sea, estoy para que me digáis. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Agus. Pues damos paso a las preguntas mientras vais escribiendo en el chat. Si me dejáis hacer una muy breve presentación de Betilea para los que no nos conozcáis. Bueno, sabéis que Betilea es, bueno, nuestro nombre viene de la unión de 2 palabras, que eso es veterinario y lealtad. ¿Y esto en qué se traduce? ¿No? Pues primero en productos que proporcionan beneficios para vuestros pacientes y segundo en que ayudamos al veterinario en mantener los productos en el canal que toca, que es en el canal veterinario. De hecho, Betilea se vende únicamente en clínicas y en nuestra web y con esto conseguís que no se pierda ni una unidad de venta de los tratamientos que recomendáis. A día de hoy ya unas 3.000 clínicas trabajan con nosotros, esto desde 2020 que empezamos. Y nada, os dejo aquí una foto, un pantallazo de nuestro vademecum, que seguro que muchos lo conocéis. Ahora ampliaremos la gama con 3 productos más, 3 productos oftálmicos muy interesantes que ya podremos presentarlos, yo creo que en 10 días así. Y nada más por mi parte, muchas gracias y vemos preguntas que creo que ya hay. Bueno, te dan las gracias, ideas muy prácticas, te felicitan y te dicen Muchas que la gracias. charla ha sido impresionante. Y preguntas, venga, ¿quién se atreve con la primera? Vale, va, tenemos la primera. Cristina García Macho dice, la gabapentina yo la uso muchas veces cada 12 horas. ¿Es incorrecto? El tramadol lo uso mucho también en posquirúrgico y en dolor agudo junto a los AINES, junto con el AINE. ¿Recomendarías mejor otra pauta? Y por lo que has dicho, parece que más útil en gatos que en perros. Tenía entendido que en gatos no era eficaz. Siempre uso Buprex. No sé Vale. si quieres que te vaya haciendo la No te pregunta. preocupes. No, porque ahora he cerrado la presentación, yo sí que voy leyendo, así que voy a ir contestando poco a poco, ¿vale? La gabapentina la usas cada 12 horas. ¿Es incorrecto? Depende, ¿vale? Es verdad que la farmacocinética, si somos estrictos, es cada 8 horas. Eso es la verdad. Pero tenemos que asegurar una pauta por el tratado, o sea, una correcta administración por parte del tutor, ¿vale? Y eso es lo más importante. Es decir, si tú usas gabapentina y el tutor solo puede darlo cada 12 horas, pues cada 12 horas. Porque si tú lo pautas cada 8 horas y se van a saltar la mitad de las tomas, es que eso sí que no va a servir para nada. Entonces, a mí me gusta más la pregabalina, por eso que pautarla cada 12 horas atiende mejor a su farmacocinética, ¿vale? Pero no es una locura dejar la gabapentina cada 12 horas, ¿eh? Pero bueno. El tramadol lo uso mucho también en posquirúrgico y en dolor agudo junto con los AINES. ¿Recomendarías mejor otra pauta? A ver, esto es el uso tradicional del tramadol, ha sido así. ¿Sabes? En posquirúrgico junto con AINES se utilizaba mucho, se sigue utilizando mucho, pero es verdad que, o sea, yo, por ejemplo, no lo estoy utilizando de esta manera. Yo, en un posquirúrgico normal, estoy utilizando en perro AINES con paracetamol y en gatos a lo mejor AINES con Buprex, igual que tu última pregunta, o AINES con Nolotil, o sea, con metamizol. Ahí voy jugando un poco. La verdad que el tramadol no lo uso demasiado, ¿vale? Y tu última pregunta es sobre el tramadol
parece más útil en gatos que en perros. Tenía entendido que en gatos no es eficaz, siempre uso el Bucles. El tramadol en gatos es eficaz, pero a mí no me gusta, esa es la verdad. Y me gusta mucho más la buprenorfina. O sea, es cierto, según lo mismo, según su farmacocinética, el tramadol es más eficaz en gatos que en perros, pero la ventaja que tenemos es que la buprenorfina en gatos de manera sublingual se absorbe muy bien y además funciona francamente bien. Entonces, yo también uso buprenorfina más que tramadol, ¿vale? Por eso al final el tramadol no lo uso prácticamente nunca, ¿vale? Pero sé que está ahí y en algún caso pues puede tener cierto efecto. Por ejemplo, yo el tramadol lo vengo a utilizar pues en un paciente, un perro, ¿no? Con a lo mejor una trauma muy fuerte, ¿no? Que al final va con AINE, va con paracetamol y aún así tiene dolor. Bien, añadirle el tramadol puede ser ese puntito que nos ayude, ¿no? Pero vamos, si, o sea, AINE con paracetamol y un correcto manejo analgésico durante el procedimiento, por ejemplo, con una analgesia locorregional, sobra en el 99% de los casos, ¿vale? Espero haberte respondido, Cristina. Voy a la siguiente. Yo voy tirando, Elsa, si quieres. Espera, Agus, si quieres, pasamos, o sea, como te ha contestado Cristina, después Sí. de la siguiente, Ajá, que vale. te decía, había visto estas pautas Ah, vale. descritas en gabapentina, darla cada 12 horas, pero si no, bueno, si no me paso pregabalina, ¿sabes si también te efecto ansiolítico como la GABA? Sí, Y sí, luego sí. vamos a la de Sara. Vale, perfecto. Sí, tiene efecto ansiolítico como la GABA, pero es verdad que la gabapentina tienes que irte a dosis aproximadamente pues de 10 veces, ¿no? Porque, no, de 10 veces no. Es la gabapentina, pues, no sé, como de 4 veces o así. Y con la pregabalina pasa igual. O sea, la dosis de pregabalina habitual es de 2 miligramos kilo. A 2 miligramos kilo no vas a tener demasiada ansiolisis. Entonces deberías irte a dosis más altas, de 8 a 10 miligramos kilo para conseguir a ese gato tranquilo, ¿no? Que se da antes de la consulta. Pero sí, sí. Yo, así es como lo uso yo. Perfecto. Vale, ahora sí podemos ir a la de Sara, A la si de quieres. Sara, vale. En anestesia locorregional por un control de dolor en objetivo. Esto, como dices, clínica de gato, para dar tiempo a que surta efecto otra terapia conjunta. Vale, supongo que tú estás hablando de de un intervencionismo analgésico, no de una anestesia locorregional previa a un procedimiento. Cuando yo uso previo a un procedimiento de exodoncias y demás, la verdad que estoy utilizando bupivacaína, sin más. ¿Vale? Bupivacaína, más o menos dexmedetomidina puedes puntar, ¿vale? Pero no me lío con corticosteroides ni demás. Pero cuando es una boca que está fatal, que sí, más o menos exodoncias, pero que tiene como que yo creo que realmente hay un dolor crónico, ¿vale? Ahí sí que estoy utilizando dexametasona. Yo como córtico vengo a utilizar dexametasona 0,1 miligramo kilo y con eso, junto con la bupivacaína, junto más o menos la dexmedetomidina, puedes tener un buen combo que puede hacer bastante, buen efecto. La dexmedetomidina que utilizo aquí, perdonad, no os lo he mencionado, viene a ser a 1 microgramo kilo, ¿vale? O sea, muy poquito, lo mínimo, no posible. Si quieres, pasamos a la de Hospital Veterinario 24 horas Arca Real. Perfecto. ¿Vale? En una ortopedia rutinaria, ¿cómo realizar esa pauta de AINES con ácidos grasos? Los metes a la vez, en unos días AINES, luego cambias a otro producto, más ácidos grasos. A ver, a ver cómo hacemos. En una ortopedia rutinaria, yo la verdad es que estoy utilizando antiinflamatorios, más o menos paracetamol o más o menos metamizol. ¿Se podría utilizar ácidos grasos? Se podría utilizar ácidos grasos y además tiene mucho sentido. Y Elsa, andamos viendo a ver, ¿no? ¿Quieres comentar tú algo de esto? Sobre Sí, su uso bueno, en dolor agudo, porque andamos en conversaciones, ¿no? Por ver si lo introducimos, si no lo introducimos, si hacemos algún estudio al respecto. sí, de hecho, bueno, hay estudios en humana que lo usan para, digamos, de hecho lo usan incluso Como previo, ¿no? antes de Como la cirugía, preparándose. previo a la cirugía, para preparar y para que luego tengan un menor dolor postquirúrgico, ¿no? Esto en humanas se está haciendo, nosotros estamos ahí hablando, es verdad que con un poco de retraso, Agus, perdona, Bueno, no, por ahí para vamos. hacer para hacer algo de este estilo. ¿Eh? Sí, es lo que te digo. O sea, la realidad es que yo actualmente no lo hago, pero no descarto hacerlo, ¿sabes? Porque parece que
que se va hacia allí. O sea, que esta es una pregunta adelantada a nuestro tiempo ahora mismo. Pero sí, a lo mejor acabamos ahí. A lo mejor en unos años lo que se hace es esto, ¿no? Es dar ácidos grasos antes de un procedimiento para que ese procedimiento genere menos inflamación. Es que sobre el papel tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ahora nos falta hacer algún estudio que lo demuestre, pero la teoría dice que es así. Sí, sí. A ver, Muy bien, ¿sigo seguimos. contestando? Vale. Sí. SP. Buenas tardes. Me gustaría saber qué ácidos grasos sueles recomendar para alcanzar la concentración que recomiendas las guías, además del producto de utilidad que has comentado. En el mercado hay varias opciones con concentraciones muy dispares. Muchas gracias por la ponencia. Correcto. O sea, si te vas a las concentraciones que recomiendan las guías, no las consigues casi de ninguna manera, ¿vale? Entonces, yo utilizo el Betilea Resol Mega justamente por esto, porque esas concentraciones de ácidos grasos, digamos que son el sustrato para generar las resolvinas. Lo que pasa es que el Betilea Resol Mega te incluye las resolvinas ya. Entonces, podemos jugar con ácidos grasos, con concentraciones de ácidos grasos mucho menores. ¿Vale? ¿Cuánto? Esto, o sea, corrígeme si me equivoco, Elsa, pero creo que no hay guías aún con concentraciones de resolvinas publicadas exactas, no sé qué. Entonces, no te puedo contestar. Ya te digo, yo las que utilizo es Betilea Resol Mega porque veo que clínicamente funciona. Pero Exacto, exacto. Ahora sí que es verdad que en humana ahora va a salir una publicación con niveles de resolvinas en sangre en pacientes. Nosotros también estamos planteando un estudio de este tipo, a ver si lo podemos hacer, pero bueno, como comenta Agus, el Resol Mega ya tiene los metabolitos activos que son las resolvinas. Y es probable que las concentraciones que dicen las guías son muy altas, que incluso dar una concentración tan alta les genera mucho más malestar gastrointestinal también, eso ¿no? es, o sea, pueden generar este atorrea, ¿sabes? Entonces, al final, el no tener que ir a tanta concentración de ácidos grasos porque ya tienes el producto sintetizado, suena a ventajas. Vamos, yo lo utilizo por esto, ¿sabes? Me Muy bien. pregunta Adrián la adicción de ketamina a nivel epidural. No tengo experiencia y no he leído mucho al respecto. Sí que lo he visto en alguna ocasión. O sea, en epidural se han metido fármacos muy dispares. O sea, leí un estudio hace poco de maropitán en epidural. O sea, con lo que pica en subcutáneo no sé cómo alguien se atrevió a meterlo en epidural. Pero así como los opioides, por ejemplo, o sea, todos tienen sus estudios en epidural, cada uno con diferentes duraciones y demás. En cuanto a ketamina, no te sé decir. No tengo información, lo siento. Seguimos. Hola, tengo husky de edad avanzada, al que prescribieron en otra clínica pregabalina y convulsionó. ¿Con qué otros medicamentos podría haber interactuado o cuál podría ser la causa? O sea, claro, la causa no lo sé porque al final una convulsión puede ser multifactorial. Me extraña bastante que sea con la pregabalina, porque justamente la pregabalina nace, bueno, los gabapentinoides nacen en humana como anticonvulsivantes. O sea, siendo anticonvulsivantes es bastante raro que haya generado una convulsión propiamente dicha. Otra cosa es que podamos tener ataques epileptiformes y demás, que yo tampoco he visto, pero que cabría la posibilidad. Por ejemplo, por una similitud, el propofol es anticonvulsivante, ¿vale? Sabemos que cuando tenemos convulsiones refractarias se puede utilizar propofol. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ponemos propofol y no hay una correcta sedación de base, nos puede dar movimientos tónico-clónicos que son muchas veces epileptiformes que nos recuerdan a eso, ¿no? Al típico pedaleo, pero no es una convulsión propiamente dicha. Si tu husky tuvo una convulsión, dudo mucho que haya sido la pregabalina, la verdad. O sea, no sé si a lo mejor llevaba tramadol, que esto sí por síndrome serotoninérgico podría haber interactuado, ahí no sé, ¿vale? Javier, Pues dime. yo ahora sí que pues, tenemos que cerrar aquí. Me sabe muy mal porque hay más preguntas, pero vamos un poco justos de tiempo, que yo tengo una llamada ahora. Vale, Así que si vale, os parece, lo dejamos aquí.
Claro. Hay más preguntas que te las puedo pasar porque las tenemos y te las puedo pasar y por si acaso Sí, o si los no, veterinarios quieren. Sí, claro, o si no, por email o en Instagram sí, mismamente, si alguien me quiere preguntar, no hay problema. ¿Sabes? No sé si os habéis copiado, sí, y que me escriban y yo voy contestando, ¿sabes? Si alguien tiene una duda, lo que sea. vale, perfecto. Pues como pasaremos la grabación, Ahí ponen las dejamos redes. tu Vale, contacto, ¿vale? vale, perfecto. Y nada más, perdonad, pero sí que es verdad que tenemos ahora otra cosa, así que muchísimas gracias, Agus. Te felicitan varias veces aquí por el chat y todo, bueno, ponencia impecable, muchas gracias, estupenda ponencia, así que nada, muchas gracias, Agus, muchas gracias Nada, Elsa, un placer. a todos los asistentes Ujú. y esperamos veros pronto de nuevo. Así que Muy nada, bien, gracias. perfecto. Hasta luego. Gracias. Hasta Adiós, luego a adiós, todos. adiós.